momento en que Gendarmería decidió actuar y en ese operativo Zorrojo, que fue una imagen muy impactante, fue retirando a todos los manifestantes en cuestión de segundos de la calzada principal. La gran mayoría comenzó a retirarse de la calzada principal y otros comenzaron a agredir a los efectivos de Gendarmería y a atacarlos con piedras o con palos. Y bueno, algunos de ellos, los que pudieron, fueron detenidos por personal policial. De Gendarmería, digo. Esto ocurría hace instantes, nada más hace minutos, en Panamericana, kilómetro 30. Luego, Gendarmería continuó avanzando, pasó la colectora y cuando un grupo de esos manifestantes estaba arrojando piedras hacia los efectivos, hizo otro operativo de avanzada, comenzó la retirada final y allí, en definitiva, toda el área quedó despejada. Allí vemos con camisa blanca al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dialogando con los jefes del operativo de Gendarmería. Y lo que ese micro es uno de los 3 que transportó a quienes estaban realizando esta manifestación. Seguramente le estarán dando la orden que se retiren. Hacia otro lugar para que liberen la calzada. Para que todo ese sector de la Panamericana recobre su habitualidad, digamos, en dejar fluir de la mejor forma posible el tránsito. El corte de Diego que duró aproximadamente 1 hora, ¿no? Sí, 1 hora y media o más. 1 hora y media. Sí, sí, por lo menos. Bien. Se acaba de liberar los carriles con reducción de calzada, todavía en la zona del kilómetro 30 en Pacheco, con demora en ambos sentidos. Mano al norte ahora por el procedimiento de la Gendarmería, con los vehículos estacionados ocupando algunos de los carriles de la Panamericana, y sentido a Capital Federal ya el tránsito habilitado en casi todos los carriles. Solo uno queda reducido por estos vehículos estacionados que trajeron a los manifestantes. Como vemos, todavía el personal de Gendarmería que está apostado en la zona del corte. Bueno, ahora es como que la situación pareciera que vuelve a la normalidad, pero la demora es importantísima para el tránsito aún, Claudio. Hacemos hincapié en esta información de servicios para la gente que tiene que viajar desde la zona de Rosario hacia la Capital Federal, Polo Industrial de Zárate Campana, o desde Ruta 9, Ruta 8, ramal Pilar de la Panamericana, con fuertes demoras en el ingreso al área metropolitana. Y también vemos con la cámara S5N rumbo al norte por el procedimiento de la Gendarmería, con los vehículos estacionados allí en la autopista Panamericana, en la zona del kilómetro 30. Todo parece indicar que la situación va a volver a la normalidad. Ya tenemos carriles habilitados en ambos sentidos sobre Panamericana, pero con fuertes retrasos. Por eso nuestra sugerencia es, si puede evitar de momento, aún pese a que los manifestantes fueron retirados por la Gendarmería de la calzada, queda el remanente de tránsito. Todos los vehículos que estuvieron atrapados durante 1 hora y media en la Panamericana, Claro. a lo largo de 18 kilómetros, Claudio, en el ramal Campana, deben avanzar de forma muy lenta hacia la Capital Federal, sentido a la avenida General Paz. Por eso no hay que sumar más vehículos a la Panamericana. La sugerencia es si puede postergar algún trámite que tenía que realizar en el área metropolitana en las primeras horas de esta tarde, que lo haga, porque todavía vemos que la marcha es muy lenta allí en la Panamericana, principalmente para evitar dolores de cabeza, Claudio.
con el tránsito y las Indudablemente. demoras. Allí estamos viendo, Diego, cómo poco a poco se va normalizando y agilizando el tránsito en esta zona tan crítica. Sobre la derecha de la pantalla, todos los que vemos estacionados, esos vehículos. Ahora a mí lo único Uno que de me los importa afectados, es Alejandro tratar de Lerner. sacar a mi mujer de acá y que... Sí, Se encontró acá porque tuvo un problema con el auto. Bueno, ella se quedó parada y seguramente el auto recalentó y se le paró. En la primera línea, porque veíamos que adelante de ella se le caían los Nosotros manifestantes. siempre primera línea. Y este tipo de cosas, ¿qué pensás, Alejandro, vos? Yo creo que tiene que la sociedad se tiene que regular, digamos, tenemos que aprender a convivir. Creo que las protestas son parte de un derecho y el transitar también, y los derechos tienen que tener un espacio para todos. Un choque. La gente tiene que tener un derecho para poder expresar su bronca y sus necesidades, pero eso no puede interferir con los derechos de los demás, nada más. Hay un choque de intereses, claramente, acá. No, hay quizás una parte de nuestro desarrollo como sociedad que todavía está muy adolescente y tenemos que crecer y darnos cuenta que los derechos son para ser respetados. Gracias, Alejandro. Bueno. Hay uno de los afectados también por el corte y con un equilibrio y sentido común, o sea, tienen derecho a protestar, pero tampoco a afectar el derecho de miles y miles y miles de personas, como se han visto afectados en la mañana de hoy, pero que, como ustedes están viendo a la izquierda de la pantalla, miren la efectividad del procedimiento en cómo son desalojados. Llega el primer grupo de gendarmería y detrás el otro grupo, y allí comienza ese operativo Zorrojo, en el cual los manifestantes no tienen otra opción que comenzar a retirarse de la calzada principal de Panamericana. Algunos se resistieron, bueno, ellos son los que fueron detenidos por resistencia a la autoridad por parte de los efectivos de gendarmería. Eso sucedía, como ustedes ven, allí hace instantes. A la derecha, lo que está ocurriendo ahora, tránsito lento, pero ya movilizándose. Sobre la izquierda de la calzada principal de la Panamericana, ese es el tránsito que va a la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la derecha, el tránsito mucho más fluido hacia provincia, en los ramales Campana y Pilar. Claudio, se comienza a normalizar ya la situación, es mucho más ágil para el tránsito rumbo al norte del conurbano bonaerense, en la zona del kilómetro 30. Los vehículos de la Gendarmería se han estacionado de mejor manera, ocupando tan solo la banquina para afectar lo menos posible el tránsito en dirección a los ramales de Pilar y de Campana. Todavía queda algo de congestión, mano a la capital federal, Sí. pero todos los carriles de la Panamericana habilitados para el tránsito. En el kilómetro 30, sentido a la capital federal, mano al norte, solo la banquina reducida, como decíamos, por los móviles de la Gendarmería. Claudio, exitoso procedimiento de la Gendarmería en la zona de General Pacheco, que habilitó efectivamente la calzada. La orden fue tajante, habilitar el tránsito. Uno pensaba, en principio, Claudio, las negociaciones se habilita en forma parcial, en primer término, hasta que los manifestantes, con el paso de las horas, se van cansando y se retiran, pero no. Ahí vemos claramente, con esta panorámica del helicóptero de C5N, el operativo Cerrojo. La cantidad de efectivos, en comparación con los piqueteros, era muy superior. Pese a ello, ahí está la resistencia de los manifestantes y cómo atacaban a los gendarmes, Claro. con las pancartas, con los palos.